Lectura del resumen, capítulo número 6, Cognición, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Kosakov. Origen y pluralidad de significados del término cognición. Etimológicamente, cognición deriva del latín cognoscere, que se traduce como conocer, derivada en conocimiento. En la actualidad puede tomarse como sinónimo de procesos mentales o actividad mental. En un sentido tradicional, la cognición es tema de estudio referente a la estructura del intelecto, de cómo pensamos, aprendemos, cómo percibimos, la memoria y el lenguaje. Estas características no son exclusivamente humanas, sino también de animales. En un sentido moderno, además de incluir a los clásicos, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje y aprendizaje, incorporan a las teorías cognitivas temas como las emociones, el estrés y la salud mental, basado en cómo evaluamos o interpretamos la realidad, fundamentada en el principio de que una respuesta no es una función directa del estímulo, sino del modo en que lo interpretamos. Y se agregan al campo de estudio la influencia del contexto, la personalidad, los sentimientos, la capacidad de enfrentar problemas, las motivaciones y el afecto. Significado de genético en psicología. Etimológicamente, gen significa origen. En consecuencia, una teoría genética del pensamiento sería una teoría sobre su nacimiento y su desarrollo, sin implicar alusión a lo cromosomático o a las ciencias genéticas. Jean Piaget, precursor de experimentos, postuló etapas por las que evoluciona nuestra inteligencia, estructuras de pensamiento a las que se le agregan partes nuevas. Periodo sensorio-motor, de 0 a 2 años. La inteligencia se expresa como sensaciones y acciones motrices, que constituyen un antecedente de lo que será el desarrollo intelectual. Comenzando con la coordinación psicomotriz y particularmente visomotora, el niño debe aprender el principio de permanencia de objetos, trascendiendo lo cognitivo a la esfera emocional, pues como expresa Diane Papalia, la idea de permanencia en ausencia de lo visible ayuda a tolerar, por ejemplo, la separación momentánea de sus padres. Periodo preoperatorio, 2 a 7 años. Momento iniciado con el lenguaje, que posibilita la independencia de la percepción visual y el uso de símbolos, caracterizado por el principio de permanencia de objetos y una perspectiva egocéntrica de la realidad, que va perdiendo poco a poco mientras adquiere el principio de constancia perceptual. Periodo de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Superado el egocentrismo en la construcción de la realidad, se adquiere el principio de constancia perceptual. Comprende que, aunque los objetos cambien de forma, siguen siendo los mismos. Posteriormente, adquiere el principio de conservación, donde el niño aprende que la forma externa de los objetos es independiente de la masa o el peso de los mismos. Periodo de las operaciones formales, 11 a 14 años. Hay un aumento de la abstracción, lo que permite la comprensión de planteos lógicos, el mundo de las operaciones formales. A los 14 o 15 años de edad, los jóvenes se encuentran potencialmente al mismo nivel intelectual de un adulto. Críticas a Jean Piaget. Jerome Brunner cuestiona la obtención de conceptos abstractos, arguye que estos pueden aparecer a cualquier edad y pone de ejemplo: un niño que no comprenda conceptualmente o formalizadamente la idea de ejes cartesianos no significa que no pueda adquirirla, pues al poner la mesa estaría haciendo uso de tal noción, al corresponder los cuchillos con los tenedores. Gordon Bower cuestiona la manera secuencial de aparición de periodos, diciendo que éstas no acontecen con la periodicidad propuesta. Según Bower, el modelo de Piaget es una imagen ideal del desarrollo, pero que en la práctica no es así. Otras críticas estriban en que Piaget no profundizó en los factores afectivos y motivacionales que influencian los periodos de la evolución intelectual. Igualmente, las críticas no desmerecen el trabajo de Piaget, inspirando a otros autores a indagar sobre la genética de las funciones psíquicas. Desde una perspectiva práctica, se puede estudiar la capacidad intelectual de una persona en relación con otra.
Esto dio paso a la psicometría, y aunque se crearon test convencionales, hay variables que se dejan afuera, como el contexto social. Por ejemplo, la inteligencia cristalizada es aquella adquirida con la experiencia y la edad, y de muchas formas depende ella del contexto. En la década del 80, Howard Gardner postuló la teoría modular de la mente, popularmente llamada inteligencias múltiples, basado en sus observaciones a pacientes con lesiones cerebrales. Concluye que el daño cerebral generalmente afecta las capacidades intelectuales, pero a distintas, como si cada una fuese un módulo independiente de otra, pero, spoiler, no logra la aceptación científica. La memoria. El término memoria viene de Menón, un esclavo de Platón, usado para ejemplificar las teorías y recordar lo que a Platón se le olvida, como un pendrive pero humano. Actualmente es la transformación de la información en función del paso del tiempo. Obviamente, todo aprendizaje requiere memoria. La memoria se puede estudiar para la semiología, la gerontología y la psicología forense. La semiótica, como el estudio de signos, es utilizada para, por ejemplo, distinguir tipos de perturbaciones y demencias, como el distinguir las diferentes patologías. La gerontología estudia la memoria en relación a su deterioro con el paso del tiempo. La memoria es la función cognitiva a la que más afecta el aumento de la edad, no así con la inteligencia. En su articulación con la farmacología puede mejorar la vida. En psicología forense se descubre que la memoria puede distorsionar los hechos de dos formas, añadiendo o suprimiendo información, demostrando infinidad de veces en forma experimental, generalmente al recordar hechos de la niñez, por los traumas, obvio. Los estudios en estas áreas, la semiótica, la gerontología y la psicología forense, buscan descubrir claves percepto-cognitivas en el triunvirato de la memoria, la decodificación, el almacenamiento y la recuperación. Existen criterios distintos para evaluar la memoria. Uno fue la distinción entre recordar y reconocer, como operacionalizaciones diferentes. Recordar supone una reconstrucción, mientras que reconocer exige optar por varias posibilidades que se muestran. Clasificación de la memoria. Una clasificación propuesta fue según los niveles de profundidad en los que se fija la información. Los psicólogos Richard Atkinson y Richard Schifrin distinguen tres niveles, modelo espacial al que se llamó trialmacén. 1. La memoria sensorial, primer nivel donde se registra la información de todos los sentidos. En la práctica se distingue la icónica, que opera respecto a la imagen, y la ecoica, respecto al sonido. Si en menos de un segundo la información no fue transferido de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, el registro se desvanece. 2. La memoria a corto plazo. Segundo nivel de registro. Puede recuperar información depositada por la memoria sensorial y tiene una duración aproximada de 20 segundos. Por medio de la repetición durante un cierto tiempo, ocurre la memoria a largo plazo, donde se almacena mucha cantidad de información potencialmente recuperable. Otra clasificación expone a la memoria según la proximidad de hechos recordados. Esta clasificación opera en base a los datos almacenados en la memoria a largo plazo en un modelo temporal. Distinguimos la memoria anterógrada, capacidad de acceder a hechos recientes entre 24 y 48 horas. La memoria retrógrada, que es la capacidad de acceso a acontecimientos muy lejanos, y la memoria anterorretrógrada, capacidad de acceso a todo. Esta distinción nos permite realizar diagnósticos diferenciales respecto al tipo de perturbación. Además de las clasificaciones anteriores, se ha dado a llamar a 1, la memoria explícita, aquella que podemos evocar con esfuerzo consciente, como la semántica, que permite recordar nombres, fechas, lugares o datos objetivos, y la memoria implícita o no declarada, es la que acontece cuando se olvida una habilidad, pero como existió antes un dominio, el individuo está más sensibilizado a volver a aprenderla, llamada en la operacionalización de la memoria aprendizaje-reaprendizaje.
¿Por qué olvidamos aquello que se deposita en la memoria a largo plazo? No tiene una respuesta conclusiva dentro de la psicología, pero sí existen tres teorías que podrían explicar este fenómeno. Una es la teoría del decaimiento. Esta es la formulación más antigua sobre el tema, arraigada en el sentido común. Simplemente olvidamos las cosas debido al paso del tiempo. Actualmente no es aceptada en la psicología, siendo superada por la teoría de la interferencia. Teoría de la interferencia. Esta teoría sostiene que olvidamos en la medida que recibimos información nueva, aprendizajes nuevos que interfieren con los anteriores. Esta teoría debe complementarse con otra para explicar el olvido selectivo, lo cual introduce la tercera teoría, la teoría motivacional. La teoría motivacional postula que olvidamos para evitar ciertos recuerdos que provocarían malestar en nosotros. Según el psicoanálisis, obedece a una motivación defensiva, pues el recuerdo es productor de angustia. Aprendizaje formal y memoria. Cuando se habla de aprendizaje formal, se hace referencia al aprendizaje de disciplinas o habilidades específicas. Memoria y comprensión constituyen cuestiones paralelas, en igualdad de condiciones en la vivencia de una experiencia. Quien piensa más sobre el tema es quien tiene mejor memoria sobre él. Esto deriva en que la comprensión facilita la memoria sobre aquello que se comprende. Aprendizaje. El aprendizaje es toda modificación del comportamiento no debida a factores de maduración biológica, aprendidos generalmente por observación, como las pautas sociales, el comportamiento afectivo o los prejuicios. Podemos clasificar el aprendizaje según las conductas que adoptamos para incorporar cambios en nuestro comportamiento. Aprendizaje clásico, respondiente o pavloviano. Iván Pavlov descubrió que un estímulo neutro que nos resulta indiferente se convertirá en un estímulo condicionado si se lo asocia a un estímulo incondicionado, aquel que no nos afecta. El estímulo condicionado tendrá la capacidad de producir una respuesta condicionada, semejante o de menor intensidad a la respuesta incondicionada habitual. Desde su descubrimiento se buscó una aplicación práctica. Por ejemplo, en el campo de las toxicomanías, se buscaba el condicionamiento inverso de una conducta nociva. Aprendizaje instrumental, operante o skinneriano, también llamado conexionista. La idea es que ocurre un aprendizaje instrumental cuando los estímulos van modificando las respuestas y éstas modifican a su vez los estímulos. Para ello, es necesario que exista una interacción activa entre el sujeto y su medio, una retroalimentación, donde nuestra respuesta dependerá de la respuesta que nos dé otra persona o instrumento con que tengamos contacto. El análisis experimental del comportamiento dentro de los conceptos básicos del aprendizaje instrumental se estudia de modo sistémico a la conducta, en función de ciertas leyes de aprendizaje. Para producir un condicionamiento, se busca una conducta que quiera ser modificada y la actividad del moldeamiento se basa en lograr sucesivas aproximaciones a la conducta que se desea enseñar. El mantenimiento o la extinción de la conducta moldeada depende del tipo de reforzador. El reforzamiento continuo es aquel que aplica algún tipo de acción de refuerzo cada vez que el sujeto realiza una tarea específica. El reforzamiento intermitente, como su nombre lo indica, ocurre a intervalos y es más eficiente de mantener las respuestas adquiridas durante mayor tiempo. Independientemente del tipo de reforzador utilizado, los mismos son de tres tipos: refuerzo positivo, negativo y castigo, aunque en sentido estricto el castigo no se considera. El refuerzo positivo se basa en la estimulación placentera, el negativo en estimulación desagradable. El castigo, por otro lado, aumenta o disminuye la frecuencia de las respuestas. También existen los reforzadores primarios y secundarios. Los primarios están ligados a necesidades biológicas, como el alimento o el deseo sexual, y los secundarios a necesidades sociales. Aprendizaje espontáneo por insight o por reestructuración de campo. La idea es que el aprendizaje supone una comprensión súbita, es decir,
el descubrimiento repentino de un significado o la emergencia de una habilidad. A diferencia del aprendizaje conexionista, nos referimos al aprendizaje clásico e instrumental. El aprendizaje espontáneo no necesita convertirse en un proceso, sino en un súbito cambio de campo de significación. Además, el aprendizaje espontáneo no necesita de reforzadores, y hacemos una diferencia con el aprendizaje imitativo, por la ausencia de modelos para imitar. Aprendizaje imitativo. La nueva habilidad se adquiere por exposición a un modelo, por ejemplo, en la niñez. En la práctica, es una síntesis del aprendizaje conexionista y espontáneo. Estos temas han sido tratados en psicología social, las relaciones en la adquisición de actitudes sociales y los no pocos trabajos de ingeniería social para programar nuevas actitudes, aunque un aprendizaje imitativo acontece cuando los individuos pueden identificarse previamente con el modelo. Los que trabajan con el aprendizaje clásico e instrumental se llaman conexionistas. Los que utilizan estudios de aprendizaje espontáneo, gestaltistas. Y los que desarrollan académicamente el aprendizaje imitativo se autodenominan integracionistas, por utilizar diferentes concepciones. La improntación es un caso particular de aprendizaje imitativo. Impronta es la impresión, huella o marca dejada por una persona u objeto. Por ejemplo, si una gallina empolla huevos de pata, cuando estos nazcan seguirán a la gallina. Prueba esto que el reconocimiento de la propia especie no es una cuestión mecánica, sino que obedece a un aprendizaje. Para que se produzca una improntación, es necesario que los modelos a imitar se presenten en el individuo en periodos críticos del desarrollo, y según Lorenz y Hess, no requieran reforzamiento ulterior para mantenerse. Sin embargo, estudios etológicos modernos comprueban que predominan las tendencias genéticas sobreponiéndose al aprendizaje. Existen diferentes periodos críticos para cada especie y se vincula con animales en la domesticación. Respecto a los periodos críticos en humanos, ya existen teorías que dividen nuestro existir en periodos. Conforme el psicoanálisis, por ejemplo, al finalizar el tiempo de acción del complejo de Edipo, este deja en la persona la identificación sexual y pone de relieve la creencia en que en la primera infancia existen periodos críticos, donde el individuo aprenderá a imitar los modelos a los que está expuesto. Aplicaciones del aprendizaje en las distintas áreas de la psicología. En el área social, según la orientación conductista, todo grupo articula sistemas de recompensas y castigos, la administración de justicia, por ejemplo. En el área de la psicología clínica, la psicoterapia trata de desaprender ciertas formas de pensar y o comportarse, utiliza las teorías del aprendizaje. Concepto de transferencia. En la psicología educacional, diferente del concepto utilizado en el psicoanálisis, es la propiedad que presenta un concepto o cuerpo de conceptos para ser aplicados en un contexto distinto al de su origen, capacidad de extrapolar y aplicarse en otras situaciones. Todo tipo de aprendizaje presenta una potencial capacidad de transferencia hacia contextos distintos al de su origen. Lingüística. La lingüística es el análisis del lenguaje humano. Sus tres grandes ramas son la sintaxis, la fonética y la semántica. La sintaxis atañe a la expresión correcta o la formación correcta de oraciones, tanto oral como escrita, y que varía de un idioma a otro. La fonética se relaciona a la expresión oral del idioma y se enfoca en la correcta pronunciación de palabras. La semántica es el tercer pilar de la lingüística, atiende al sentido o el significado de cualquier ente semiótico, como un dibujo o un gesto. En la semántica algo está claro, y es que no existe en la naturaleza algo que nos indique que una cosa deba llamarse así, siendo ello algo arbitrario. De allí la frágil relación entre significante y significado, por ejemplo, en el idioma escrito. Respecto a la comunicación gestual, mímica o grafismo, la relación entre significante y significado no puede ser de arbitrariedad, como por ejemplo el dibujar un fuego. Esto es una imitación de la realidad natural. El lenguaje propiamente dicho ocurre cuando existe relación de arbitrariedad entre significantes y significados.
La comunicación propiamente dicha ocurre cuando existe una relación de necesidad entre los significantes y los significados. Teoría sobre la adquisición del lenguaje por parte del niño. Teoría ambientalista. Asociada a Skinner, es la idea de que el modelo por el cual se adquiere el lenguaje es el conexionista pavloviano, asociación de imágenes con sonidos. Esto evoluciona el aprendizaje conexionista instrumental por medio del refuerzo de ciertas combinaciones de sonidos y finalmente en el aprendizaje imitativo derivado del solo hecho de escuchar conversaciones. Evidencia: los niños aprenden el idioma de su región de origen. Los niños nacidos sordos, si no se detectan tempranamente, posiblemente también serán mudos al no existir un feedback o retroalimentación auditiva. Finalmente, se enfatiza el peso del ambiente respecto a la atención y estimulación que recibe el niño. Teoría nativista. Asociada a Noam Chomsky, es la idea de que en todo ser humano existe una predisposición innata a usar el lenguaje, idea asociada al aprendizaje súbito o espontáneo. Evidencias: somos extremadamente sensibles al lenguaje. La sucesión de periodos en el desarrollo del lenguaje que hablan de cierto tipo de programación genética incluida. El argumento más fuerte viene de la observación sobre cómo los niños combinan el lenguaje con expresiones, hasta con palabras que nunca escucharon. Teoría ambientalista y nativista no terminan de satisfacer ni de persuadir, de allí una tercera posibilidad sintetizando ambas posturas. Tesis de Lenenberg, psicólogo a fines de los 60, defiende la idea de que el surgimiento del lenguaje es una adquisición ocurrida en periodos críticos que comprende hasta llegar a los 5 años. Pensamiento y lenguaje. ¿Podemos pensar sin lenguaje? Teoría de la relatividad lingüística. El lingüista Benjamin Ward, en la década del 50, postuló la hipótesis de que la forma de hablar determina lo que pensamos y percibimos. Sin embargo, aunque atractiva la teoría, ha sido falseada. Es que, aunque no poseamos un vocabulario para referirnos a las cosas, no es condición necesaria ni suficiente para percibir. En otras palabras, podemos no tener nombres para distinguir matices de verde, pero podemos responder apropiadamente a tales matices. También se demostró que ya no la percepción, sino el pensamiento mismo no resulta dependiente del lenguaje como se creía. Pero sería un error afirmar que el lenguaje no tenga nada que ver con el pensamiento. También está demostrado que el lenguaje depurado que contemple matices semánticos mejora necesariamente el pensamiento. Ejemplos de temas cognitivos en sentido moderno. Creatividad. Etimológicamente la palabra viene del verbo griego hacer. Con el tiempo tomó connotaciones religiosas y se lo interpreta como hacer de la nada, asociado a la idea de Dios. La psicología moderna toma este tema en la década de los 50 y se consideraba la creatividad como la existencia de genialidad. En la actualidad se considera a la creatividad como poseída por todas las personas, al menos en estado potencial, como una función psíquica operacionalizable y educable. Podríamos definir a la creatividad como la capacidad de combinar elementos conocidos en un nuevo arreglo o disposición que tenga sentido o que cumpla una función útil. Respecto a la pregunta si la creatividad es una función psíquica autónoma, el psicólogo europeo Laurence Rieben sostiene que la creatividad es un campo de debate y confrontación de ideas. Joy Paul Guilford enfatiza que la creatividad es un área distinta a la inteligencia. Aunque las discusiones siguen, en la actualidad se considera la creatividad como una cuestión psicológica diferente a la inteligencia. A comienzos del siglo, surgió la idea de operacionalizar a la creatividad y se postularon hasta 150 criterios distintos para evaluarla. Los psicólogos emplean solo algunos. Además de operacionalizable, la creatividad es educable y puede ser llevada dentro de las aulas y toma importancia en entornos sociales, pues es factor de cambio social. En fin,
La creatividad es un comportamiento que puede descubrirse en todo lugar de actividad y en psicología en todas sus áreas de aplicación. Mecanismos de defensa y cognición. Este concepto lo introduce el psicoanálisis y significa mecanismos para defender el ego de la persona. Pensamientos que contrarrestan la lesión a la autoestima, de manera consciente e inconsciente, y operan en cómo interpretamos la realidad. Alfred Adler es quien describe por primera vez un mecanismo de defensa al que llamó la formación reactiva, y este sale a la luz cuando una persona trata de compensar un déficit exagerando otro rasgo de ella misma, y en ocasiones puede ser símbolo de desadaptación. Freud nos habló del mecanismo de defensa-represión, ya que sin ella no existiría el inconsciente pulsional. Con el tiempo se postularon varios mecanismos, como el de la proyección, que es aquel donde el individuo atribuye a otras personas las propias virtudes y defectos, la negación, interpretar la realidad suprimiendo información, la racionalización, otro mecanismo, busca proveer de excusas para justificar acontecimientos. El humor, expresado ante aquellas múltiples situaciones de frustración a las que nos expone la vida, es también considerado un mecanismo de defensa, pero adaptativo, al igual que la fantasía. Cuando las fantasías pueden plasmarse fuera de nuestra mente y expresarla por medio de una novela, como por ejemplo, la capacidad de fantasear se convierte en sublimación, la cual está relacionada con la creatividad del individuo o un uso positivo de sus conflictos psíquicos. Mecanismos de defensa y salud mental. El cognitivista Richard Lazarus nos dice que todo mecanismo de defensa debe valorarse en relación a la polaridad costo-beneficio. Por ejemplo, en el caso de la negación, si el problema no tiene solución, el beneficio es superior al costo. Pero si el problema es solucionable y lo negamos, el costo a largo plazo es mayor que el beneficio obtenido en la inmediatez. De cualquier manera, existen mecanismos de defensa adaptativos y desadaptativos. Terminamos la lectura del resumen, capítulo 6, Cognición, del libro Introducción a la Psicología, escrito por Eduardo Cossacov. En la descripción está el link para descargar el resumen. Adiós.